La pluma todavía estaba tibia en mi mano cuando el abogado de ellos dejó de respirar. Yo acababa de firmar para entregar todo lo que era de mi esposo, y al otro lado de la mesa, sus dos hijos se estaban apretando las manos, sonriendo como sonríe la gente cuando cree que ya ganó. Brandon ya tenía el teléfono en la mano. Sheila estaba llorando de esas lágrimas buenas. Entonces su abogado pasó a la última página del archivo del fideicomiso, y sus ojos recorrieron una sola línea corta, y la sonrisa de su cara simplemente se le borró. La leyó otra vez. Dejó el papel sobre la mesa como si lo hubiera quemado. Nadie en esa sala sabía todavía lo que esa sola oración estaba a punto de hacerle a esta familia. Lo que hizo, nunca lo voy a olvidar. Pero para entender cómo terminé firmando para entregar cada dólar de esa sala, hay que volver a la mañana después de que enterré a Raymond. Bienvenidos de nuevo, donde la gente común vive momentos familiares imposibles y descubre de verdad de qué está hecha. Yo soy la mujer que les dio a unos herederos codiciosos todo lo que pidieron y vio cómo eso los destruyó. Si te gustan las historias de fuerza tranquila, de esas donde la persona más calmada del cuarto es la que tiene todas las cartas, deja un comentario abajo y asegúrate de suscribirte. Ahora déjame llevarte de regreso. Mi nombre es Diana Kirkland, y la mañana después de que pusimos a Raymond bajo tierra, la casa de campo estaba tan silenciosa que podía oír el clic de la cafetera. Yo había vivido en esa casa 6 años. Sabía que tabla del piso en la cocina se quejaba y que ventana se atoraba en agosto. Raymond y yo nos casamos cuando yo tenía 34 y él 58. Y todo el condado tenía una opinión sobre eso. Yo llevaba las cuentas para la cooperativa agrícola de 2 pueblos más allá. Así que era buena con los números y mala para preocuparme por lo que pensaba la gente. Esa mañana Sol estaba parada en la encimera con su vieja camisa de franela, sosteniendo una taza de la que no podía beber, tratando de recordar cómo ser una persona. No tuve mucho tiempo. A las 7:30, escuché llantas sobre la grava. Luego otro juego de llantas, luego un tercero. Miré por la ventana sobre el fregadero y vi 3 vehículos subir por mi camino de entrada en una filita ordenada, como una procesión fúnebre que se hubiera equivocado de fecha. La camioneta de Brandon, la de Greg, y detrás de ellos, el viejo sedán de Loretta, pulido para la ocasión. No habían venido a llorar. La gente que está de duelo no comparte auto. Dejé la taza y los vi bajar y reunirse en mi patio, alisándose las chaquetas, revisándose la cara unos a otros, acomodándose la expresión correcta. Sheila se secó los ojos antes de llegar al porche. Brandon llevaba una carpeta de cuero bajo el brazo. Yo llevaba 19 horas de viuda, y la familia de mi esposo había llegado con papeles. No abrí la puerta de inmediato. Los dejé tocar. Quería un minuto más de que la casa fuera solo mía porque una parte de mí ya sabía que, en el segundo en que girara esa manija, el duelo tendría que esperar y la pelea empezaría. Los golpes se hicieron más fuertes. Ahora era un puño, no nudillos. Abrí la puerta y entraron como si ya fueran dueños del lugar, que en su mente lo eran. Loretta iba adelante. Tenía 67 años, era la hermana mayor de Raymond, y llevaba su apellido como una medalla ganada en combate. Diana, dijo, mirando más allá de mí hacia la sala, haciendo inventario. Tenemos que hablar de lo que va a pasar ahora. Nadie dijo lamento tu pérdida. Nadie preguntó cómo estaba yo. Brandon puso su carpeta de cuero sobre la mesa del comedor donde Raymond y yo habíamos cenado 10,000 veces. La abrió y empezó a hablar de bienes, la granja, la casa, las cuentas, el equipo, los derechos minerales del terreno de atrás. Habló de todo eso como un hombre leyendo una lista del supermercado. Y Greg estaba detrás de Sheila con los brazos cruzados, asintiendo a cada frase. Sheila lloraba suave en un pañuelo y decía que solo quería lo justo, lo que papá hubiera querido. Yo me quedé ahí de pie con la franela de mi esposo muerto y los dejé hablar. Entonces Loretta soltó la frase que claramente había practicado en el auto. Me miró directo a los ojos, levantó la barbilla y la dijo despacio para que pegara. Tú te casaste con él. Ellos son de su sangre. Ahí estaba. Como yo no era sangre, entonces no era real. 6 años de matrimonio. 3 años cambiándole las sábanas y llevándolo a quimioterapia. Y para esta familia, yo era una visita que se había quedado demasiado. Brandon deslizó una sola hoja de papel por la mesa hacia mí. Empezaremos con esto, dijo. Bajé la mirada al papel y se me heló el estómago porque reconocí el membrete y reconocí la firma al final. Era la de Raymond, temblorosa, pero suya. Y supe exactamente a qué lo habían convencido y cuándo. El papel era un préstamo, $180,000 sacados contra el granero de semillas y los acres alrededor 8 meses antes, firmado por Raymond cuando estaba en medio de su segunda ronda de quimio y apenas podía sostener un tenedor. El motivo escrito era reparaciones del granero. El motivo real estaba sentado en mi comedor con los brazos cruzados. Recordé el día en que consiguieron esa firma. Brandon llegó con un hombre de una prestamista de la que yo nunca había oído hablar.
Dijo que era algo de rutina. Dijo que el techo del granero se estaba cayendo y no podía esperar. Yo me opuse con fuerza. Llamé al banco esa misma tarde. Pregunté si podía congelarlo, frenarlo, pedir una segunda opinión. Pero era un préstamo de operación agrícola contra un bien que Raymond todavía controlaba legalmente. Y Raymond, por más enfermo que estuviera, seguía estando en pleno uso de razón. Y firmó porque Brandon era su hijo. Y un hombre que se está muriendo quiere creer en su hijo. No había nada que yo pudiera hacer legalmente para detenerlo. Quiero que entiendas eso porque después la gente preguntó por qué no peleé más duro en ese momento. Lo hice. Solo perdí. Brandon tocó el préstamo con un dedo, mirándome la cara, esperando que yo entrara en pánico. El patrimonio es responsable de esto, dijo. Así que, mientras antes arreglemos todo, mejor para ti. Él pensaba que esa deuda era un cuchillo en mi garganta. Pensaba que me estaba viendo entender que estaba atrapada. Pero yo no estaba entrando en pánico. Yo estaba haciendo cuentas. Las mismas cuentas que había estado haciendo en silencio durante 3 años. Y los números estaban cayendo en un lugar que ninguno de ellos podía ver. Doblé el papel del préstamo por la mitad y lo dejé con cuidado sobre la mesa. Está bien, dije, y algo en mi calma hizo que los ojos de Loretta se entrecerraran por un segundo, como si hubiera oído un sonido que no pudo reconocer. Mi abogado llegó 1 hora después de que ellos se fueron. Se llamaba Walter Pell, un hombre mayor y cuidadoso que llevaba 40 años haciendo asuntos de herencias en ese condado y había manejado los asuntos de Raymond desde antes de que yo llegara a su vida. Lo había llamado la noche en que Raymond murió. No porque tuviera miedo, sino porque eso es lo que se hace. Se sentó en mi mesa de cocina y yo le conté todo lo que habían dicho, la exigencia, el préstamo, cada dólar, cada propiedad, cada bien. Pell se quitó los lentes y se frotó el puente de la nariz. Diana, dijo, ellos no tienen derecho para exigir eso, y yo voy a pelear cada centímetro. Podemos impugnar el préstamo. Podemos discutir sus reclamos. Podemos alargar esto 2 años y dejarlos secos. Tú no les das nada a estas personas. Era un buen abogado y un buen hombre. Y me estaba ofreciendo una guerra. Le serví café. Luego dije la frase que para el domingo se iba a repetir en todas las cocinas y bancas de iglesia del condado. Walter, no quiero pelear con ellos. Entrégales todo. Se quedó con la taza a medio camino de la boca. La volvió a bajar. Perdón, dijo. Repite eso. Dales la herencia, dije. Toda. Cada dólar, cada propiedad, cada bien. No discutas nada. Pell me miró como si yo hubiera empezado a hablar otro idioma. Pensó que el dolor me había soltado algo por dentro. Pensó que yo me estaba rindiendo. Pasó 20 minutos tratando de convencerme de que no lo hiciera, enumerando todo lo que perdería. Y yo lo dejé porque no podía decirle por qué. Todavía no. Decírselo significaba que el plan podía filtrarse. Y un plan que se filtra es solo un rumor. Así que dejé que el abogado más listo del condado saliera de mi casa creyendo que yo era la mujer más tonta del lugar. En un condado pequeño, las noticias corren rápido y las malas decisiones corren más rápido todavía. Para el final de esa semana, todos sabían que la joven viuda de Raymond Kirkland simplemente iba a entregar toda la granja a sus hijos sin pelear. Las versiones cambiaban. En una, yo estaba demasiado destrozada para funcionar. En otra, nunca me había importado la granja y estaba feliz de deshacerme de ella. En la más cruel, la que Loretta sembraba en silencio, yo era una cazafortunas a la que habían descubierto, y alejarme era casi como confesar. Lo sentí en la cooperativa el lunes. Conversaciones que se cortaban cuando yo entraba. Un ranchero al que le llevaba las cuentas desde antes de casarme con Raymond, me miró con algo muy parecido a lástima, y la lástima de un hombre al que has trabajado más duro durante 10 años tiene una clase especial de dolor. Bajé la cabeza y cuadré sus cuentas como siempre lo había hecho porque los números no les importaban los chismes y yo decidí que a mí tampoco. La gente confunde el silencio con debilidad. Piensan que si no te defiendes, entonces no debes tener nada que decir. La verdad es que yo tenía mucho que decir. Solo que no iba a decirlo en la tienda de alimentos para ganado donde pudiera llegarle a Brandon. Hay cosas que solo puedes revelar una vez, y no desperdicias eso en un lunes. Mi teléfono vibró en el bolsillo del abrigo. Seila. Casi lo dejé sonar. Luego pensé en la única persona de esa familia que no había hecho nada malo, y contesté. Era Seila, pero no era realmente la voz de Seila lo que yo estaba escuchando. Detrás de su voz, pequeña y cerca del teléfono, escuché a una niña. «Tía Dee», dijo Maddie. «¿Todavía eres mi tía?» Esa noche, después de que la casa quedó a oscuras y los campos de afuera se volvieron como vidrio negro, entré al cuarto que Raymond usaba como oficina y abrí el cajón de abajo de su escritorio. Debajo de una bandeja de plumas secas y una lata de café con ligas, había una carpeta. Azul. De esas baratas de cartón prensado que compras en la farmacia,
suave en las esquinas de tanto tocarla. Yo misma la había puesto ahí 3 años antes, y la había revisado quizá una docena de veces desde entonces, de la misma forma en que revisas que una puerta siga cerrada con llave. Me senté en su silla con la carpeta en el regazo y no la abrí enseguida. Solo dejé la mano plana encima. Brandon pensaba que el préstamo era su carta ganadora. Loretta pensaba que la sangre era la suya. Greg pensaba que la deuda iba a discutir por él. Y cada uno de ellos había pasado esa mañana por mi casa, frente a este escritorio, frente a este cajón, y nunca se le ocurrió preguntarse qué habrían hecho un hombre cuidadoso y una mujer que lleva cuentas para vivir con 3 años y un diagnóstico terminal. Vieron a una viuda. No vieron a una contadora. La gente había cometido ese error conmigo toda la vida, confundir lo callado con lo vacío. Y a la larga, nunca les había salido bien. Hace 3 años, cuando el doctor usó por primera vez la palabra que termina conversaciones, Raymond y yo hicimos algo sobre lo que nadie en esta familia se molestó en preguntar porque preguntar habría significado tratarme como compañera y no como alguien temporal. Abrí la carpeta. La primera hoja seguía firme donde todo lo demás ya se había ablandado. Y al leer la primera línea, incluso ahora, incluso sabiendo cada palabra, sentí que se me apretaba la garganta. Para entender lo que había en esa carpeta, tengo que llevarte 3 años atrás, al día en que todo quedó arreglado. 3 años antes de ese funeral, nos sentamos en el consultorio de un médico con mala alfombra y peores noticias. Etapa 4. El doctor fue amable y preciso, y nos dio un tiempo posible de vida como si le estuviera dando direcciones a alguien para un pueblo al que no quería ir. Raymond me sostuvo la mano todo el tiempo y no lloró. Era agricultor. Había visto morir cosas toda su vida, y entendía que la única dignidad en eso era estar listo. En el camino a casa estuvo callado largo rato, mirando pasar los campos que había trabajado su padre, y el padre de su padre antes que él. Luego dijo: Di, necesito dejar todo bien mientras mi cabeza todavía esté clara. Yo sabía lo que le daba miedo porque me lo había dicho 100 veces con palabras más pequeñas. Quería a sus hijos con ese amor cansado con el que un padre quiere a hijos que lo han decepcionado. Pero los conocía. Sabía que Brandon ya había tomado cosas de la granja antes y las había llamado préstamo. Sabía que Sheila se había casado con un hombre que trataba el dinero ajeno como el clima, algo que simplemente aparece. Y sabía que el día en que él faltara, vendrían por la tierra y vendrían por mí. Y que la ley en nuestro estado le daría una parte al esposo sobreviviente, pero también les daría a ellos 1000 maneras de arrastrarlo por los tribunales hasta que yo estuviera demasiado cansada y demasiado arruinada para resistir. No voy a dejar que te conviertan en una inquilina en tu propia casa. Dijo: Vamos a hacer esto de la manera silenciosa. Le pregunté cuál era la manera silenciosa. Sonrió, la primera sonrisa de verdad que le veía desde la mala alfombra y las malas noticias. Vamos a ir a ver a un hombre, dijo, que sabe más de fideicomisos que cualquiera en este estado. El hombre con quien se reunió Raymond era un abogado de herencias de 3 condados de distancia, lo bastante lejos para que nadie del pueblo notara nuestro coche en su estacionamiento. Su oficina olía a papel viejo y tabaco de pipa, y escuchó a Raymond explicarle toda la situación sin parecer sorprendido ni una vez. Familia mezclada, hijos adultos del primer matrimonio, un hijo con historial, una hija con marido, una hermana que creía mandar sobre la sangre familiar. El abogado asentía como un doctor oyendo síntomas comunes. Entonces explicó la cosa que 3 años después haría que un abogado se quedara sin aliento en una sala, un fideicomiso revocable en vida. Yo conocía lo básico por mi trabajo, pero él se lo explicó a Raymond de forma sencilla. Tú creas el fideicomiso, un contenedor legal. Luego metes tu propiedad ahí. La casa, la tierra, las cuentas bancarias, el equipo. Les cambias el título para que ya no sean propiedad de Raymond, el hombre. Son propiedad del fideicomiso. Y nombras quien controla el fideicomiso y quien recibe el beneficio. La belleza de esto, dijo, es que cuando Raymond muriera, cualquier cosa dentro de ese fideicomiso no sería parte de su herencia. No pasaría por el proceso sucesorio. No se podría pelear en el proceso público de herencia porque legalmente ya no sería suyo para dejar. Simplemente, en silencio, ya pertenecería a quien el fideicomiso nombrara. ¿Y a quién? Preguntó el abogado con la pluma lista. ¿A quién quiere nombrar? Raymond me miró. No dudó. No lo suavizó. No puso condiciones para no herir sentimientos. A mi esposa, dijo, Diana, administradora y única beneficiaria. Todo lo que importa entra ahí y va para ella. Yo empecé a protestar, a decir que deberíamos dejar algo claro para los hijos para que no pareciera un desprecio. Raymond me apretó la mano debajo de la mesa. Les dejaremos exactamente lo que se han ganado, dijo. Y el abogado sonrió como un hombre que ya había oído esa frase antes y sabía dónde llevaba. Aquí está la parte que la mayoría no sabe. La parte que hace la diferencia entre una hoja de papel y una fortaleza.
Crear un fideicomiso no es nada. La gente lo hace y luego lo deja vacío. Como construir una caja fuerte y no meter nada dentro. Y cuando mueren, su familia encuentra un documento impresionante protegiendo un montón de aire. Raymond no hizo eso. Nosotros lo llenamos. Durante los 2 meses siguientes, en silencio, oficina del condado por oficina del condado, metimos todo ahí. Firmamos una nueva escritura transfiriendo la granja al fideicomiso familiar en vida Kirkland y la registramos. Hicimos lo mismo con la casa. Entramos al banco donde los dos habíamos hecho negocios durante años y cambiamos la cuenta de ahorros y la cuenta de operación para que el fideicomiso fuera el dueño. Hasta cambiamos el título del buen equipo, la cosechadora y los 2 tractores que valían dinero de verdad. Yo guardé los registros de cada transferencia en esa carpeta azul. Copias de escrituras, confirmaciones de cuentas, fechas, sellos. Para cuando terminamos, Raymond Kirkland, personalmente, casi no era dueño de nada. El fideicomiso era dueño de todo y el fideicomiso respondía ante mí. Recuerdo estar parada en la oficina del registrador viendo a una empleada sellar la escritura, una mujer común con una mancha de café en la manga, y pensar que no tenía idea de que estaba cargando un arma. No se lo dijimos a nadie. Ni a Pell, ni a los hijos, ni a un alma en la iglesia. Raymond insistió mucho en eso. Un secreto que guardan 2 personas es un secreto, decía. Un secreto que guardan 3 personas ya es una noticia lenta. Hubo una cosa que dejamos fuera del fideicomiso a propósito. El viejo granero de semillas y el terreno donde estaba. Raymond quería que algo siguiera a su nombre personal, algo que todavía pasara por una herencia normal, para que cuando llegara el momento, pareciera real. Parecía una cosa pequeña, algo sobrante. Yo todavía no entendía cuánto iba a importar ese sobrante, ni que se convertiría en la cuerda exacta con la que los codiciosos se iban a colgar solos. Yo pensaba que Raymond había dejado el granero fuera del fideicomiso por accidente, como algo que ya no alcanzamos a terminar. Estaba equivocada. Lo hizo a propósito, y lo hizo porque entendía a sus propios hijos mejor de lo que ellos se entendieron jamás a sí mismos. Si muero sin tener nada, me dijo una tarde en el porche, lo van a oler. Van a ir a buscar. Y un hombre hambriento que sale a buscar, tarde o temprano encontrará el fideicomiso y encontrará un abogado que quiera picotearlo. Un fideicomiso es difícil de impugnar, pero nada legal es imposible si alguien está lo bastante enojado y tiene suficiente paciencia. Así que Raymond les construyó una comida. Dejó el granero y su terreno a su nombre personal, y se aseguró de que el préstamo que Brandon inevitablemente lo empujaría a sacar quedara atado a esa propiedad personal, no al fideicomiso. La idea era simple y un poco dura, que es el único tipo de plan que sobrevive al contacto con personas codiciosas. Cuando él muriera, habría una herencia real por la cual pelear, el granero, el terreno, unos pocos miles en una cuenta corriente personal que dejó abierta para aparentar. Parecería lo que sobra de un agricultor modesto. Y la familia, segura de que había más, se lanzaría directo sobre esa herencia, y exigiría todo, cada dólar, cada propiedad, cada bien. Las palabras exactas que él predijo que usarían. Déjalos ganar la herencia. Dijo. Solo asegúrate de no pelear con ellos por ella jamás. En el momento en que pelees, harás que parezca valiosa. Deja que crean que te la están quitando. Yo no lo entendí por completo entonces. Lo entendí la mañana en que Brandon deslizó ese préstamo sobre mi mesa y me dijo que la herencia era responsable. Porque ese fue el momento en que entendí que la trampa tenía una segunda mordida y que eran ellos los que estaban dentro. De vuelta en el presente, en las semanas después del funeral, la familia dejó de fingir que estaba de duelo y empezó a construir un caso. Brandon contrató a un abogado llamado Curtis II, un hombre con un cartel en la carretera del condado y fama de hacer que la gente arreglara solo para librarse de él. En menos de 10 días, recibí una carta de II exigiendo un inventario completo y una contabilidad de toda la herencia de Raymond, con fecha límite y con ese tipo de lenguaje pensado para hacer temblar las manos de una viuda. La leí 2 veces en mi mesa de cocina. Luego anoté la fecha límite y volví a cenar. Estaban exigiendo un inventario de la herencia. A mí me daba gusto dárselo. La herencia, en lo que a la ley se refería, era un granero, un terreno cansado, una cuenta corriente pequeña y una deuda de $180,000. Todo lo demás, la parte que de verdad querían, ni siquiera estaba en la herencia. Pero II no lo sabía, y Brandon no lo sabía. Y por eso seguían afilando un cuchillo para cortar un bistec que ni siquiera estaba en el plato. Mi teléfono se iluminó mientras leía otra vez la carta. Una foto, esta vez enviada desde el número de Seila. Maddie, de 9 años, con los dientes separados, levantando un dibujo que había hecho de una casa de campo con 2 figuras de palitos afuera, una alta y una más bajita, etiquetadas con crayón cuidadoso. Yo y la tía Dee. Debajo, Seila había escrito: pregunta por ti todos los días. Me quedé un largo minuto con eso.
Lo que yo sintiera por Sheila, lo que yo supiera sobre Greg. Esa niña me había dibujado una casa y me había llamado familia sin otra intención en el mundo que amor. Puse lado a lado en mi mesa la carta amenazante del abogado y la casa de crayón de la niña. Una de esas dos cosas iba a importar muchísimo antes de que esto terminara. No sería la que tenía membrete. Sheila y Greg fueron a la granja unos días después, esta vez solos. Sin Brandon, sin Loretta. Sheila dijo que querían hablar en privado, de familia a familia, y los dejé pasar por la casa de crayón y contra mi mejor juicio. Sheila habló primero, suave y llorosa, sobre lo difícil que había sido todo, sobre cómo había perdido a su papá, sobre cómo solo quería que todos estuvieran bien. Pero Greg no pudo evitarlo. Greg nunca podía. En menos de 10 minutos, estaba inclinado hacia adelante en mi sofá, haciendo eso que le salía natural, que era tratar una conversación de duelo como una negociación. Empezó a soltar números. ¿Y si yo aceptaba un arreglo pequeño y firmaba rápido? ¿Y si evitábamos que los abogados se comieran todo? Y en su impaciencia, dejó escapar un número que me contó toda la historia. Mencionó, casi para sí mismo, que necesitaban 110,000 para la primavera o perderían la casa. Ahí estaba. La tienda que Greg manejaba se había hundido en silencio, como se hunden esas cosas, y ellos se estaban ahogando. Para ellos, la herencia de Raymond no era duelo ni justicia ni familia. Era un salvavidas. Miré a Sheila mientras Greg hablaba, y por un segundo se le rompió la compostura, y lo vi. El miedo de abajo. La mujer que se acostaba despierta haciendo las mismas cuentas que yo hacía, pero llegando a respuestas aterradoras. Ella no era cruel como su hermano. Ella estaba asustada y se había unido a un hombre que gastaría la tumba de su padre como pago inicial. Casi sentí lástima por ella. Ted. Entonces Greg dijo, así que entiendes por qué no podemos seguir dejando que sigas retrasando esto. Y puso la mano sobre la rodilla de Sheila como si ella fuera un objeto en su discurso, y cualquier suavidad que yo había sentido se enfrió y se volvió algo más firme. Ahora los entendía. Entender no es lo mismo que perdonar, y está muy lejos de rendirse. Si Greg trabajaba con números, Loretta trabajaba con reputación, y la reputación era la moneda que había guardado toda su vida. Había pasado 67 años siendo una Kirkland en un condado que recordaba quién había sido tu abuelo, y ahora la gastaba libremente contra mí. Hizo llamadas. Mencionó cosas en la iglesia. Tomó café con las mujeres que organizaban cada comida de funeral y cada venta de pasteles en un radio de 20 millas. Y dejó saber, con tristeza, que la pobre viuda de Raymond estaba siendo difícil, que la sangre estaba siendo apartada, que sencillamente no estaba bien lo que les estaba pasando a esos hijos. Nunca decía una mentira directa. Era demasiado inteligente para eso. Solo acomodaba piezas que sonaban verdaderas en una forma falsa y dejaba que otras bocas la llevaran. En 2 semanas, podía sentir que la temperatura de todo el pueblo bajaba 1 grado cada vez que yo entraba. Y entonces volvió a decir su frase, la que había practicado en mi entrada, solo que ahora se la decía a cualquiera que quisiera escucharla. Ella se casó con él. Ellos son de su sangre. Y se esparció. La gente la repetía como si fuera una escritura sagrada, como si resolviera algo. La escuché de segunda mano de la mujer de la farmacia, que por lo menos tuvo la decencia de verse avergonzada mientras la decía. Así de fácil. Redujo mi matrimonio a una transacción y a los hijos de Raymond a sus herederos verdaderos y a mí a una extraña con la mano metida en la caja. No respondí. Todavía no. No lanzas un golpe contra un golpe hecho para hacerte golpear. Pero esa noche la escribí en la carpeta azul, en una hoja nueva. Las palabras exactas y quién las estaba difundiendo y dónde. No porque necesitara evidencia, sino porque quería recordar, cuando llegara el día en que por fin pudiera poner las cosas en su lugar, exactamente qué mentiras iba a corregir, y exactamente de qué bocas habían salido. Fui a la oficina de Walter Pell para hablar de estrategia, y tomé una decisión en su estacionamiento que me cuestionaría 12 de veces antes de que todo acabara. Decidí no decirle lo del fideicomiso. Todavía no. No era que no confiara en Walter. Era que yo había guardado este secreto perfectamente cerrado durante 3 años, exactamente como Raymond quería, y cuanto más nos acercábamos al final, más sentía que todo dependía de que nadie lo viera venir. Una oficina de abogado tiene personal, tiene teléfonos, tiene un socio que juega golf con gente. Los secretos se escapan a través de hombres buenos tan fácilmente como a través de hombres malos. Así que me senté frente a Walter y dejé que siguiera creyendo que representaba a una mujer que ya se había rendido. Tenía frente a él exigencia de inventario de 2 y estaba preocupado. Si no vas a pelearles la herencia, dijo, entonces al menos déjame pelearles este préstamo. 180,000 contra ti es algo serio. Diana. No pelees tampoco el préstamo, dije. No pelees nada. Solo asegúrate de que, cuando llegue el momento, todo pase por el proceso correcto de herencia en tribunal abierto,
con un juez. Nada de arreglos privados, nada de acuerdos en mi cocina. Lo que quieran de la herencia, que lo reciban frente a un juez. En actas. Walter me miró un buen rato. Era un hombre agudo, y pude ver que sentía la forma de algo que todavía no alcanzaba a ver. Como cuando sientes un escalón en la oscuridad con el pie antes de que tus ojos se acostumbren. Diana, dijo despacio. ¿Hay algo que no me estás diciendo? Lo miré a los ojos. A este hombre decente que había conocido a Raymond 40 años. Y le dije la única mentira que dije en toda esta historia. No, Walter, dije. Solo estoy cansada de pelear. Asintió, y me creyó, y odié tener que hacerlo de esa forma. Esa noche volví a la carpeta azul porque algo me había estado molestando desde el funeral, y por fin me permití buscarlo. Detrás de las escrituras y las confirmaciones de cuentas, en un sobre sencillo y sellado que casi había olvidado que Raymond me había dado, había una carta. La había escrito el invierno antes de morir, en un mal día cuando le temblaban las manos, y me había hecho prometer que no la abriría hasta que la necesitara. Yo me había dicho a mí misma que todavía no la necesitaba. Esa noche, con el pueblo en mi contra y la fecha límite del abogado corriendo y mi propio abogado mirándome como si yo hubiera perdido la cabeza, decidí que sí la necesitaba. Metí el pulgar bajo la solapa y desplegué la hoja. Su letra estaba peor de lo que recordaba, pero las palabras eran firmes, como su voz siempre había sido firme, incluso cuando su cuerpo no lo era. La había escrito sencilla, sin despedidas bonitas, porque así no era él. El centro de la carta, la línea que llevaría conmigo a esa sala y que todavía llevo, decía esto. Van a venir por todo. Di. No pelees con ellos. Deja que el papel hable. La leí 4 o 5 veces. La aplané sobre el escritorio con las 2 manos como si pudiera absorberla por la piel. Había visto venir todo esto, cada movimiento, desde dentro de un cuerpo que se estaba muriendo mientras sus hijos daban vueltas a su alrededor. Había sabido que Brandon empujaría el préstamo. Había sabido que exigirían todo. Había sabido que en mi dolor y mi orgullo yo me sentiría tentada a ponerme de pie y pelear con ellos, y que al pelear arruinaría la trampa misma que él había construido. Y así había extendido la mano a través del tiempo, a través de su propia muerte, para ponerla sobre mi hombro y decirme que me quedara quieta. No pelees con ellos. Deja que el papel hable. Doblé la carta otra vez y por fin supe, completa y claramente, exactamente lo que iba a hacer. Me senté en la silla de Raymond hasta casi el amanecer, trazándolo todo. Y mientras más lo trazaba, más admiraba al hombre con quien me había casado. Su plan solo funcionaba si yo no hacía nada. Esa era su genialidad y la parte más difícil. Cada instinto mío me gritaba que me defendiera, que fuera al pueblo y le contara a todos lo del fideicomiso, que les agitara las escrituras en la cara a Loretta, que llamara a 2 y le dijera que su cliente estaba persiguiendo un granero vacío. Y cada uno de esos instintos estaba equivocado. En el momento en que yo revelara el fideicomiso antes de tiempo, ellos se ajustarían. Buscarían otro ángulo, quizá atacarían el fideicomiso mismo, quizá dirían que Raymond no estaba bien cuando lo firmó, arrastrarían una pelea real por años. Pero si yo me quedaba callada, si dejaba que creyeran que la herencia tenía todo, harían algo que no se podría deshacer, reclamarían formal y legalmente, frente a un juez, la herencia y todo lo que estuviera unido a ella, incluido el préstamo. Plantarían su bandera sobre ese granero y esa deuda y lo llamarían victoria. Y una vez que lo reclamaran en actas, ya no podrían dejar de reclamarlo cuando entendieran lo que de verdad valía. La carta decía, deja que el papel hable. Y ahora yo entendía cuál papel y cuándo. No mi papel, el de ellos. Iba a dejarlos escribir su propia exigencia, firmar su propio reclamo y entrar a la trampa cargando la cuenta. Todo lo que yo tenía que hacer era ser la viuda tranquila y derrotada que ellos ya creían que era, justo hasta el segundo en que el juez lo hiciera definitivo. Hice café mientras el cielo se ponía gris sobre los campos. Sentía a Raymond en esa cocina más de lo que lo había sentido desde que murió. No como un fantasma, sino como un compañero que había hecho su mitad del trabajo y confiaba en mí para hacer la mía. Entonces sonó el teléfono. Era Walter Pell, y su voz estaba tensa. Diana, dijo. Ya salió la fecha de corte. La audiencia de la herencia quedó fijada para dentro de 3 semanas. Una fecha real, una sala real, un juez real que determinaría y distribuiría formalmente la herencia de Raymond. 3 semanas después de 3 años de preparación silenciosa, todo iba a decidirse en una sola mañana, y sentí el reloj empezar a latir en mi pecho como un segundo corazón. Brandon también lo sintió, pero lo leyó al revés. Pensó que la fecha límite era presión sobre mí, así que apretó más. Empezó a aparecer por los bordes de mi vida, no exactamente amenazando, solo presente, recordándome que no iba a irse. Publicó en el grupo comunitario del condado en Internet un mensaje largo y triste sobre familias y legados y sobre cómo algunas personas se casan con alguien y olvidan lo que significa la sangre.
No me nombró. No tenía que hacerlo. Los comentarios lo hicieron por él. Vecinos que yo conocía desde años atrás haciendo fila para estar de acuerdo. Unos cuantos incluso agregando detalles que ni siquiera eran verdad. Vi cómo pasaba en mi teléfono, la humillación pública de una mujer que no había hecho nada más que guardar silencio, y más de una vez mi dedo se quedó flotando sobre el espacio para responder. Yo podía terminar con eso en unas cuantas frases sencillas. Un fideicomiso, una escritura, una fecha, y cada uno de esos comentaristas se quedaría callado y empezaría a borrar. Pero en vez de eso cerré la aplicación. 3 semanas. Solo tenía que tener paciencia durante 3 semanas. Raymond había tenido paciencia durante 3 años, enfermo y muriéndose, llevando todo esto en la cabeza y sin dejarlo escapar ni una vez. Yo podía darle 3 semanas. La tarde antes de que todo cambiara, llegó un sobre del tribunal, formal y pesado, confirmando la audiencia. Lo puse en la carpeta azul encima de las escrituras, encima de su carta, el papel oficial y el papel secreto por fin en el mismo lugar. 21 días y la familia entraría a esa sala para llevarse todo y, por primera vez, me permití sentir algo distinto al dolor. Me permití sentir que estaba lista. Déjame detenerme aquí y decirte claramente cómo estaban las cosas, porque este es el momento en que toda la historia cambió y no quiero que te lo pierdas. En ese punto, a 3 semanas de la audiencia, esto era lo que yo sabía y lo que ellos no. La granja, la casa, las cuentas bancarias, el buen equipo, cada cosa valiosa que Raymond había construido, legalmente pertenecían a un fideicomiso. Y ese fideicomiso me pertenecía a mí. Nada de eso era parte de la herencia. Nada de eso podía ser tocado por sus reclamos porque no se puede heredar lo que un muerto no poseía. Lo que quedaba en la herencia real, aquello por lo que estaban a punto de pelearme en tribunal abierto, era un granero que se caía, un terreno pobre, una cuenta corriente con unos pocos miles y una deuda de $180,000 que el mismo Brandon había provocado. Iban marchando hacia esa audiencia, seguros de que estaban a punto de ganar una fortuna. En realidad estaban a punto de ganar una cuenta por pagar. Brandon seguía publicando cosas. Loretta seguía predicando sangre en el mostrador de la farmacia. Greg seguía contando con una gran ganancia para salvar su casa, y cada uno de ellos estaba parado sobre una trampa, discutiendo sobre la vista mientras yo sostenía la palanca. Quiero ser honesta sobre cómo se sentía eso porque yo no soy una mujer cruel, y 3 años de dolor no convierten a una persona en piedra. Una parte de mí sufría por lo que esta familia estaba a punto de hacerse a sí misma. Pero una parte más grande de mí, la parte a la que habían llamado cazafortunas en la farmacia y había visto a extraños estar de acuerdo, la parte que había guardado el secreto de su esposo muerto mientras todo el condado la llamaba tonta, esa parte estaba cansada de que la subestimaran. Ellos estaban peleando por una casa que legalmente no había sido de Raymond para dejar desde hacía 3 años. Solo que todavía no lo sabían. Y yo iba a dejar que lo descubrieran de la manera difícil, en público y en actas. Cuando faltaban 2 semanas, Greg hizo su movimiento. Y fue exactamente el movimiento que yo necesitaba que hiciera. Llamó y pidió verme, y vino solo, lo cual me dijo que estaba lo bastante desesperado como para dejar fuera a Brandon. Se sentó en mi mesa de cocina con una carpeta suya y una pluma fuente, como si los accesorios lo hicieran creíble. No todos tenemos que ir al tribunal, dijo. Es feo. Es caro. Arrastra tu nombre por más lodo. Así que haremos esto. Tú firmas ahora una renuncia sencilla, aceptando no impugnar la herencia. Los hijos toman lo que es suyo. Todos siguen adelante. Limpio. Deslizó la renuncia sobre la mesa hacia mí, y la miré, y tuve que esforzarme para mantener quieta la cara porque Greg acababa de intentar darme un regalo sin saberlo. Una renuncia privada firmada en silencio en mi cocina habría dejado el fideicomiso escondido y la herencia sin resolverse. Pero yo ya no quería el fideicomiso escondido. Quería que se revelara en el momento exacto, en la sala exacta. Así que hice la cosa que selló el destino de todos. Le dije no a la cocina y sí al tribunal. No voy a firmar nada en privado. Greg, dije. Si voy a entregarlo todo, quiero que un juez me vea hacerlo. Quiero que quede limpio y final y en actas para que nadie pueda volver después a decir que yo estaba confundida o presionada. La cara de Greg se iluminó. Oyó a una mujer vencida que solo quería que esto terminara con dignidad. Casi me dio las gracias. Recogió su renuncia sin firmar y su pluma llamativa y se fue a contarle a Brandon la buena noticia de que la viuda se había doblado, de que iba a firmar para entregar todo en tribunal abierto sin pelear. No notó que yo acababa de escoger el lugar. Yo había elegido la sala donde el papel por fin iba a hablar. Lo que yo no planeé, lo que no podía haber planeado, fue que la primera persona en sentir la verdad no sería de la familia. Sería su propio abogado. Como una semana antes de la audiencia, Dos tuvo que hacer lo que hacen los abogados antes de entrar a tribunal, que es de verdad leer el expediente. Sacó los registros públicos sobre la propiedad de Raymond,
como haría cualquier abogado competente para confirmar lo que sus clientes estaban a punto de reclamar. Y en algún lugar de una oficina de registros del condado, Curtis II frunció el ceño. Lo sé porque frunció el ceño porque su asistente legal lo mencionó después de la manera distraída en que los pueblos pequeños terminan filtrándolo todo. Había sacado la escritura de la granja, esperando ver el nombre de Raymond Kirkland, y en su lugar vio un nombre que no correspondía. Fideicomiso familiar en vida Kirkland. Sacó la escritura de la casa, el mismo nombre. Revisó las fechas. 3 años atrás. A un abogado cuidadoso se le cae el estómago en ese momento porque entiende al instante lo que eso significa, aunque sus clientes nunca lo entiendan. Pero aquí está el asunto con un abogado como Dos, del tipo del cartel, del tipo al que le pagan para hacer que las viudas se rindan. Él ya le había dicho a Brandon que esto era un caso seguro. Ya había cobrado un adelanto construido sobre la certeza, y sus clientes eran hombres ruidosos y seguros que no aceptaban bien la palabra problema. Así que Dos hizo la cosa que más me ayudaría. Se dijo a sí mismo que probablemente no era nada, un detalle técnico, algo que resolvería en la sala. Lo subestimó igual que todos habían subestimado todo, porque mirarlo de frente habría significado admitir que el caso ya estaba perdido. Presentó el documento del fideicomiso en el expediente del tribunal como parte de la revelación de bienes, casi como un detalle menor, una casilla por marcar. No tenía idea de que él mismo acababa de entregar el arma del crimen en la sala y que en 8 días sería él quien tendría que leerla en voz alta. La semana antes de la audiencia, Sheila fue a la granja una última vez, y esa visita fue distinta a todas las demás. Fue sin Greg. Fue sin carpeta, sin pluma y sin intención escondida. Fue con Maddie, y estaba en mi porche viéndose 10 años mayor de como se había visto en el funeral. No pude conseguir con quién dejarla, dijo, y era mentira, y las dos lo sabíamos. Había traído a la niña porque la niña era lo único verdadero que nos quedaba entre nosotras, y ella lo sabía. Maddie corrió directo a mí y se me abrazó a las piernas como si no hubiera pasado el tiempo. Y yo le puse la mano en el cabello, y por encima de su cabeza, Sheila y yo nos miramos. Dijo en voz baja. ¿Hay algo que yo deba saber antes de todo esto? Por un momento, casi se lo dije. Casi le dije, Sheila, aléjate. Toma a tu hija y a tu marido y aléjate de esa sala porque estás a punto de perder lo poco que te queda. Pero pensé en Greg, y en cómo cualquier cosa que yo le dijera a Sheila estaría en el oído de Greg en menos de 1 hora, y en cómo Greg encontraría la forma de convertir incluso una advertencia en un arma. Así que me arrodillé a la altura de Maddie y admiré su dibujo y le pregunté por segundo grado. Y dejé a Sheila ahí, con su pregunta sin respuesta. Antes de irse, Maddie me metió en la mano su casa de crayón, la del dibujo con 2 figuras de palitos. Para que no me olvides, dijo. Le dije que nunca podría. Después de que su coche desapareció por la grava, me quedé mucho rato en el porche con ese dibujo en la mano. Pasara lo que pasara con los adultos en esa sala, se hubieran ganado lo que se hubieran ganado. Esta niña no se había ganado nada de eso. Tomé una decisión ahí, parada en el frío. Una decisión silenciosa, que no le conté a nadie. Ganara lo que ganara, Maddie iba a tener una puerta de salida. Una justa, no una fría. La noche antes de la audiencia, me senté en la mesa de la cocina y armé el expediente que llevaría al tribunal. Y lo armé como cuadraba los libros de la cooperativa. Lo bastante limpio para que cualquiera pudiera seguirlo y lo bastante honesto para que nadie pudiera romperlo. El documento notariado del fideicomiso, firmado y fechado 3 años antes. Cada página con las iniciales de Raymond, en un día en que 3 doctores confirmarían que estaba lúcido. Las escrituras registradas y selladas por el condado mostrando la transferencia de la granja y la casa al fideicomiso. Las cartas de confirmación del banco cambiando el título de las cuentas. Un resumen sencillo de una página, escrito por mí misma, que listaba que tenía el fideicomiso y cuándo había sido financiado. Ese tipo de matemáticas claras que un juez puede leer en 30 segundos. Y por separado, en su propia carpeta, la documentación de la herencia real, el granero, el terreno, la cuenta pequeña y el préstamo de $180,000 con las huellas de Brandon por todas partes en la manera en que llegó a existir. Yo no estaba llevando un arma para tenderle una emboscada a nadie. Es importante para mí que entiendas la diferencia. No iba a levantarme y acusar. Iba a quedarme callada exactamente como Raymond dijo y simplemente dejar que los documentos que ya estaban en el expediente hablaran cuando el juez les pidiera hablar. La verdad no necesita gritar. Solo necesita estar en la sala y que le den la oportunidad de ser leída. Cerré la carpeta azul y la dejé junto a la puerta con mi abrigo. Como dejas tus cosas la noche antes de algo importante. Luego hice una cosa más. Tomé el dibujo de crayón de Maddie y también lo metí en la carpeta, entre las escrituras, donde yo pudiera verlo. No como prueba, sino como recordatorio de por quién estaba haciendo esto y por quién no. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido desde que Raymond murió.
En la mañana me puse mi buen abrigo y manejé hasta el tribunal para darle a la familia de mi esposo todo lo que me había pedido. Tengo que regresar un día porque hay una cosa que hizo Loretta que nunca voy a olvidar y tiene que ir aquí. La tarde antes de la audiencia, organizó lo que llamó una reunión familiar de oración en el salón de la iglesia e invitó a medio condado. Oficialmente, era para orar por sanación y por el alma de Raymond. En realidad, era una porra, y yo era el equipo contrario. Alguien, con bondad o crueldad, me avisó. Así que fui. Entré a ese salón con mi abrigo y el cuarto se quedó en silencio de la manera en que se queda un cuarto cuando entra la persona de la que todos están hablando. Loretta estaba al frente, a media frase, y ni siquiera perdió el paso. Se volvió hacia mí delante de toda esa gente y dijo con la cara más triste y más amable que esperaba que yo encontrara en mi corazón hacer lo correcto por la verdadera familia de Raymond, y que les había estado diciendo a todos cuanto rezaba para que yo dejara de pararme en el camino de su propia carne y sangre. La gente asentía. Alguien murmuró: «Amén». Ella se había construido un escenario y un coro, y esperaba que yo me derrumbara o explotara porque cualquiera de las dos cosas probaría su punto. No hice ninguna. Me quedé de pie al fondo del salón y dejé que el silencio se alargara hasta volverse incómodo para todos menos para mí. Entonces dije lo único que diría en público antes de la audiencia, y lo dije tan quedo que tuvieron que inclinarse para oírlo. Yo no discuto con gente que nunca leyó los papeles. Y me di la vuelta y salí. Escuché cómo empezaba el murmullo detrás de mí, confundido ahora en vez de seguro. Que se quedaran con la duda. Loretta había pasado toda su reputación acomodando piezas que sonaban verdaderas dentro de una forma falsa. En unas 18 horas, un juez iba a leer en voz alta la única pieza verdadera que haría caer toda esa forma, y cada persona de ese salón iba a recordar que yo se los advertí. Esa misma semana, Brandon se topó con el primer muro que no pudo atravesar hablando, aunque lo entendió completamente mal. Fue al banco, el mismo que Raymond y yo habíamos usado durante años, e intentó imponer su peso sobre la cuenta operativa de la granja. Él era el hijo, dijo. La herencia era prácticamente suya. Quería acceso, estados de cuenta, ver el saldo. Y el banco le dijo, con educación pero sin moverse, que no podían hablar con él sobre esas cuentas porque esas cuentas no eran parte de ninguna herencia. Brandon oyó eso, y se le puso la cara roja. La prima del asistente legal que trabajaba ahí dijo después, pero Brandon no oyó la verdad en eso. Oyó robo. Salió furioso, convencido de que de alguna manera yo había movido dinero recientemente, con mi dolor y mi astucia, para escondérselo. Esa noche me llamó, furioso, acusándome de vaciar cuentas, amenazando con agregarlo al caso y decirle al juez que yo estaba ocultando bienes. Lo dejé desahogarse al teléfono. Cuando por fin se detuvo a respirar, dije con calma, Brandon, no he tocado nada desde que tu padre murió. No he movido ni un solo dólar. Eres libre de decírselo al juez. De hecho, espero que lo hagas. Eso lo confundió. Había esperado negación o pánico. En cambio, yo lo estaba invitando a investigar.